Bueno, sigamos. ¿Cómo vamos? ¿Conectados? Sí, Listo. Bueno, entonces, eh, hacíamos ahorita la pregunta, ¿por qué sabemos o por qué entendemos, sin ser abogados, por qué entendemos que tenemos esos derechos? ¿Sí? Entonces, está dentro del ideario colectivo que si yo presto un dinero, yo no, ustedes de pronto no conocen la norma específica, pero saben que si prestan un dinero tienen que pagárselo, que si están trabajando tienen que pagarle el sueldo, que si están y tienen que pagarle cesantías y demás. Entonces, vamos a hacer una precisión histórica sobre el momento como república que somos. El Estado de Colombia es una república independiente. Me imagino que habrán escuchado el término. Históricamente existía, antes de la era republicana, lo que, de lo que hoy se considera una república, estamos, estábamos ante una monarquía, ante un régimen autoritario. Es decir, estaba el rey, el emperador, el monarca, por así llamarlo, que era quien imponía las leyes, era quien las ejecutaba y era quien juzgaba, y todo eso concentrado a él. Entonces, después de la Revolución Francesa o con la Revolución Francesa, se parte en dos la historia, ¿sí? Cuando cuelgan, le quitan la cabeza, le pasan la guillotina a Luis XVI. Entonces, el pueblo se supo acreedor de derechos, ¿sí? Porque no tenían derechos, sino era todo enfocado a la disposición o al capricho del rey. Entonces, ¿por qué traemos a colación esta observación? Porque son logros de la democracia. Se pasa a una era, pues hubo muchas, estamos sintetizando, pero hubo muchas luchas sociales en el mismo proceso de independencia de Colombia, que nos independizamos del Reino de España, ¿sí? Y pasamos a una era democrática, una era donde el pueblo es el que elige a sus gobernantes y los gobernantes están para el pueblo. No me vayan a regañar ni nada, pero es teóricamente hablando de eso se trata. Por eso nosotros elegimos presidente, por eso nosotros elegimos el Congreso. Y por una razón muy especial, para no viciar la rama judicial, existe un proceso que no es de elección popular para la escogencia de los jueces, sino a través de concurso y un tema distinto. Entonces, dentro de esos logros de la democracia está que somos, los ciudadanos, somos titulares de derechos. Entonces, por eso en el ejemplo que traíamos a colación, Alexandra sabe que si ella presta un dinero se lo tienen que pagar. No es tu caso, pero hay personas que tienen menos formación que la que No, ustedes. sí lo estoy viviendo. Realmente sí lo estoy viviendo con una persona, me debe mucha plata y no me la ha pagado. Y pues la verdad me sale más caro demandarlo que lo que me debe. Entonces, nada, ahí estoy acosándolo para que me pague. Aunque yo lo publiqué, ¿no? Que me debía plata. Yo no, eh, o sea, lo boleteé. yo, uy, Tenía que hacerlo. usted Ay, acudió a mandémosle las los de vías. la moto. O sea, Lo voy a mandar a los de la moto. está dormida. O sea, yo le mando a los de la moto por 2.000 pesos. Ah, Uy, no, ¿dónde? ¿Dónde Van, encuentro ese precio tan oiga, barato, tan económico? van a acudir a las vías de hecho. Bueno, entonces, sigamos. Es por eso John sabe, John conoce, que tiene derechos laborales. Entonces, en ese ideario, somos una sociedad que está regida bajo normas, bajo reglas de comportamiento que
se deben respetar y además de eso se hacen exigibles. Sí, ese es un logro de la democracia. Estamos en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, Profe, qué pena dime, interrumpirte. Una pregunta. Es que yo tengo un amiguito que él, pues, siempre amiguito, los... Un definamos, amiguito. Sí, un amiguito. Él, digamos, siempre, pues los compañeros de él siempre han ganado más que él y él siempre ha reportado como ese tema de que él, pues a él prácticamente le toca hacer todo y los compañeritos pues no hacen así como mucho, pero siempre ganan más que él. Y él pues ya presentado, si le dicen, no, sí, 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 el otro mes, no, esto y así lo tienen, pero nunca le hacen el doctora, aumento. artículo 13 de la Constitución, derecho a la igualdad. Espérate, ¿cómo es? ¿Artículo qué? Ya lo noté. Pero es bien amiguito entonces. Sí, es bien amiguito. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Suspiró la doctora Alexandra. Bueno, Ay, profe. sigamos. No, si lo vimos todos, no es invento mío. Bueno, Bueno, pues sí. sigamos. Entonces, en ese ideario colectivo estamos en un Estado de derecho, un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué quiere decir Estado de derecho? Un Estado sujeto al derecho, sujeto a las normas jurídicas. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Pasamos rápido por el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre las normas jurídicas y las normas sociales y las normas convencionales? ¿Qué pasa si yo paso y no lo saludo? Pues no pasa nada. Pero ¿qué pasa si te debo y no te pago? Me pueden, me pueden entrar a demandar. Entonces, lo más importante o lo que caracteriza a las normas jurídicas por encima de todas las demás normas, recuérdese, existen normas morales, existen normas sociales, normas convencionales. Las normas jurídicas, la diferencia es la exigibilidad de esas normas. Se hace exigible aún, quiere decir, aún si la persona no lo quiere hacer. Es decir, se hace obligatorio, bien sea por la fuerza. Entonces, en, en este hilo conceptual que estamos hablando, esas normas jurídicas se hacen exigibles a través del proceso. Pero entonces, en este logro de la democracia existen tres ramas del poder público que ustedes habrán escuchado, que es la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Entonces, la rama legislativa es esa representación popular en la creación de las normas jurídicas. El Congreso no está para otra cosa, sino para legislar, es decir, para la creación, para la producción de las normas jurídicas. Como su nombre lo indica, la rama ejecutiva del poder público se dedica a ejecutar esas normas jurídicas, a ejecutar, a aplicar esas normas jurídicas, y existe la rama judicial, y aquí la importancia de la división de poder, de la tridivisión de poder se llama. ¿Sí? Cada rama del poder público se dedica a lo que por naturaleza está llamada, está creada. Entonces, la rama judicial está para la aplicación de esas normas jurídicas y para la administración de la justicia frente a esas normas jurídicas. ¿Sí me siguen? Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues hasta el momento no, o sea, las preguntas salen en el parcial, profe. Qué pena que a mi mamá la acaban de operar y estoy aquí atento a su cirugía. Entonces, bueno, ¿qué les decía? Entonces, existen, como síntesis, existen garantías y derechos. Existen derechos y existen garantías que se hacen efectivas a través del proceso. Entonces, a manera de ejemplo,
me gustaría que ustedes, alguno de ustedes me respondiera. A manera de ejemplo, usted tiene una situación crítica de salud y en la EPS no lo quieren atender. ¿Qué hace? Una tutela. Derecho de petición. ¿Por qué una tutela? Porque nos vulneraron los derechos, derecho a la salud, a la vida. ¿No El se hace derecho a la primero un salud derecho de es un- petición y luego ahí sí la tutela? Ah, sí, pero primero es un derecho de petición y después una tutela. Sí, No, pero sí, sí se lo cuando le digo no los quieren atender es que ya administrativamente no tienen nada que hacer. Y Entonces, la respuesta que se acude a la acción de tutela es absolutamente válida. Es sí, ahí absolutamente ya se válida. generaría entonces la tutela. Entonces, aquí podemos observar que está la materialización del derecho. Usted sabe que tiene un derecho y lo va a hacer efectivo ante el mecanismo, ante el proceso o procedimiento que la ley le da. Es decir, tengo un derecho fundamental y la acción de tutela está concebida para la protección de los derechos fundamentales. ¿Sí? Cuando no exista otro mecanismo de defensa o se genere o se pueda generar un perjuicio irremediable. Entonces, este es un ejemplo clásico de esa materialización del derecho, de esa protección a los derechos y las garantías de los ciudadanos con un derecho como el de la salud. Cuéntanos, Andrés. Pues, pero yo estaba viendo ahí las noticias y pues escuché algo un poco extraño, que era que yo no sé, o sea, que habían sacado como una ley o un proyecto, no entendí bien, que las tutelas que iban dirigidas hacia el presidente ya no iban a ser posible que las respondiesen jueces, digamos, normalitos. O sea, un juez de circuito o esas vainas, sino que tenía No, que ir como a la hoy, corte de eh, estado, algo así. expidieron un decreto, Eso, no, eso, eso. expidieron un decreto, si no estoy mal, me lo mandaron ahorita, el decreto 333 del día de hoy, no lo alcancé a leer, pero es sobre las competencias sobre la tutela. Lo que pasa es que eso lo vamos a ver también en la clase, pero existe un tema de jerarquías. Y como para avanzar, para enunciarlo y que no quede en el aire, usted sabe que a los congresistas por los juzga de la Corte Suprema de Justicia y no un juez normal. Es un tema de jerarquías, no un juez civil, no un juez del circuito ni el tribunal, sino depende a su jerarquía. Entonces, para eso tiene tanto de largo como de ancho. Jueces de la República están dándole órdenes al presidente de la República. Y entre otras cosas, los jueces, y eso lo veremos ahora en el concepto que tenemos aquí en el concepto que vamos a desarrollar. Estos jueces de la República son independientes, son autónomos y tienen criterio. Y una orden judicial se cumple o se cumple. O sea, hacemos alusión a lo que hablábamos ahora, que la diferencia entre las normas jurídicas con las otras normas, normas sociales, normas morales, es que las normas se pueden hacer de manera coactiva. Se puede coaccionar para el cumplimiento de la norma. Yo no le quiero pagar a Alexandra. No le quiero pagar a Alexandra, pero entonces ella me coacciona para que yo le pague embargándome el sueldo. ¿Sí? Entonces, en la pregunta que hace Andrés es, bueno, lo que pasa es que está un juez de la República que no tiene el nivel del presidente dándole órdenes al presidente. Pero de ahí la importancia de lo que estamos hablando. Es decir, el juez es independiente
el derecho procesal, el juez es la materialización del derecho procesal, es independiente. El juez es muy independiente y en ese orden de ideas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues, profe, es que yo lo traje a colación por una razón, porque dentro de la noticia que yo había visto decía que se hizo esto particularmente porque esas tutelas que la gente estaba presentando se les están concediendo a las personas. Se les está diciendo, sí, las comunidades afro, las comunidades indígenas, etc., etc., tienen toda la razón a estar pidiendo esto y el presidente se ve obligado a hacerlo. Entonces, Es que los procesos están para efectivizar los derechos y las garantías, como lo decíamos ahorita, y si tienen el derecho, ¿por qué negárselo? pero entonces, o sea, mi pregunta es como, pues esto no es como una interferencia del Estado en decir como, no, pues yo hago y yo veré si resuelvo o no y eso es asunto mío. Mira lo que estábamos hablando ahorita, que estamos en un estado de derecho, un estado sometido al derecho, sometido a las normas jurídicas. Entonces, si estamos sometidos al derecho, ¿cuál es la razón para no acoger? Existe la norma, ¿cuál es la razón? Es que ahí es donde están las garantías democráticas de las que hablábamos ahora. Para eso está la democracia, porque yo soy acreedor de derecho y puedo hacer valerlo por encima de quien lo está vulnerando. Sí, pero un tema de jerarquías no tiene nada que ver. Sí, es una cuestión de niveles, pero no tiene nada que ver con la efectividad de los derechos y que los derechos hay que cumplirlos. Entonces, con el tema de las vacunas, que los contratos se habló en algún momento, no sé si ustedes recuerdan, se habló que no existían contratos y que a la ciudadanía nos estaban echando mentiras. Entonces, ellos exponían que había cláusulas dentro de los contratos, existían cláusulas de confidencialidad y que de llegar, que de no tener, o sea, de obviar esa cláusula de que la información saliera a la luz, no permitía, o sea, iba a poner, mire cómo se manipula, no se iba a permitir, o sea, no íbamos a tener vacunas por la vulneración de esa cláusula de confidencialidad. Entonces el senador Jorge Enrique Dobledo, en su derecho como parlamentario, creo que elevó unas solicitudes, o sea, los parlamentarios tienen derecho sobre su cargo frente a las demás autoridades. Es un tema de pesos y contrapesos, pero es un tema sociológico, político y jurídico muy distinto a lo que estamos hablando aquí. Entonces, el senador Robledo solicitó y no le dieron la información y a través de una acción de tutela logró y se dio cuenta que no había tal cláusula de confidencialidad, según pude escuchar en las noticias. Entonces, está la efectividad de los derechos. Los procesos están para efectivizar los derechos y las garantías de los ciudadanos. Entonces, esa es la razón de ser del proceso en cuanto a tal. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. ¿Alguna otra pregunta? No. Listo. Entonces, vamos a mirar aquí conceptualmente. Mirar aquí conceptualmente. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, Las nociones básicas. Este es un concepto muy básico que creo que uno de los compañeros lo leyó en la investigación que hizo. Es válido. Sí. Entonces, hablábamos que estábamos antes en un estado autoritario y ahora estamos en un estado de derecho, un estado sometido al derecho. Entonces, que las normas jurídicas son reglas de conducta o reglas de comportamiento que rigen la sociedad para una convivencia pacífica y una
una convivencia organizada de la sociedad. O sea, yo tengo mis bienes, nadie tiene por qué robármelo. Yo presto una plata, tienen que pagármela. Yo trabajo, tienen que pagarme y tienen que reconocerme los derechos que están consagrados en las leyes. Entonces, el concepto que tenemos aquí es que cualquier sociedad está sometida a ciertas costumbres y reglamentada por normas jurídicas de imperativo cumplimiento por parte de sus asociados. Todos debemos cumplir con cada una de las normas. Es por lo tanto normal y lógico que se presenten conflictos de intereses entre dichas personas y que el Estado sea en primer lugar el llamado o el encargado de darle solución. Y es por ello entonces que el derecho procesal, miren lo importante de esto, surge como reacción a la forma primitiva de hacerse justicia por propia mano o privada. Aquí la compañera Alexandra hablaba de mandar a los de la moto y demás. Entonces, para eso están las Hacer normas jurídicas. justicia con mano propia. Con mano propia, nada más y nada menos. Entonces, esa reacción, o sea, el derecho procesal surge como esa materialización, y me disculpan que sea tan repetitivo, como esa materialización de los derechos, esa forma de hacer efectivos los derechos para no hacerlo yo mismo, para no hacer lo que estaban pensando aquí los compañeros, ¿sí? Entonces, el derecho procesal es independiente y es autónomo, y eso surge de lo que hablábamos ahora, de la tridivisión del poder. O sea, son ramas del poder público independiente y autónoma. Entonces, y en el ejemplo que trajo Andrés, muy importante, porque miren cómo un juez de la República es capaz o tiene la potestad y tiene la facultad de darle órdenes al presidente de la República. Y este tiene que cumplirlas, entre otras cosas, porque la acción de tutela, al no cumplirla, tiene un incidente de desacato y eso da ciertos días de cárcel. Entonces, ya se imaginan. Es más, cuando ustedes en lo que trabajen le llegue una acción de tutela, hagan lo que tengan que hacer inmediatamente, porque el juez lo mete preso. ¿Sí? Entonces, tiene tres elementos como un derecho independiente y autónomo, que es la jurisdicción, la acción y el proceso, que lo veremos en sesiones apartes. ¿Alguna pregunta? Profe, Entonces, yo sí tengo una pregunta con algo que usted menciona ahorita. Usted cuéntame. dijo que esto de lo de la tutela se había hecho a partir de un decreto. Con todos los decretos que lanzó el presidente el año pasado a partir de esta situación de la pandemia, muchos de estos decretos no estaban violentando varios derechos consagrados en la Constitución, el derecho al trabajo, el derecho a la libre movilidad. ¿Ahí qué se hace? O simplemente porque se declaró estado de emergencia, se pueden pasar esos derechos por el CIESO y el presidente puede sacar sus decretos a lo maldita sea. Lo que pasa, a lo maldita sea. Lo que pasa es que el estado de emergencia, los estados de emergencia son considerados estados de excepción. Y esos tipos de estado, constitucionalmente hablando, esos estados de excepción permiten la restricción de derechos. Entonces no me diga que usted tiene el derecho a la libre locomoción cuando la gente se está muriendo. Entonces existe una razón de ser, si usted lo mira desde la óptica de la razón humana, desde un juicio de razonabilidad, ¿qué es más importante? Y contéstenme 2 o 3 personas. ¿Qué es más importante? ¿La vida del conglomerado en general o que tengan acceso a la locomoción? Conteste, Andrés, Pues Paula. yo la verdad es que considero que teniendo en cuenta digamos, la pobre infraestructura que tiene el país con respecto a que la mayoría de personas que tienen un empleo seguramente va a ser informal y también es un país con una tasa de desempleo muy grande. Dos, el Estado no tiene No, lo las que pasa es que herramientas son para que realidades, perdón Andrés, lo que pasa es que son realidades sociales distintas.
O sea, son, Pues, perdón, distintas no, son unas realidades sociales que emergieron, ya estaban, pero emergieron aquí. Entonces yo vi en las noticias a una persona que dijo, si me van a poner preso, pónganme, pero yo no me voy a dejar morir de hambre. ¿Sí? Entonces, entonces, pero pues a es lo que que nos... yo lo pongo en términos numéricos. Según la OMS, esta enfermedad que está, pues, confinándonos a todos, tiene más o menos un 10% de mortalidad. Ahora, si es una vaina que solo tiene el 10% de mortalidad en determinados sectores de la población, no se debería es encerrar a esos determinados sectores de la población y permitir que las otras personas no pasen situaciones de hambre o que el Estado evidentemente los va a desproteger y con sus casi nulas ayudas, pues yo creo que ahí sí se están violando muchos derechos, Lo que pasa porque es que al hay, no permitir que la gente trabaje, no puede producir, no puede comer, no puede vivir. Se le está violando el propio derecho a la vida con un mecanismo más largo que simplemente diciéndole como, sí, salga. no, lo que pasa es que eso tiene un fundamento técnico epidemiológico, que el virus va circulando y lo que se estaba haciendo era protegiendo, porque sí, si bien tiene un índice de mortalidad muy bajo, creo que es 2,5, 3%, la estructura de los países, ni siquiera la de Colombia, porque vimos que en Italia sacaban muertos en camiones. La estructura de, del servicio médico en los países no está apta para enfrentar esta pandemia. Entonces, somos 50 millones de colombianos, el 3% del 50 millones de colombianos, perdón, el 3% son 1,5 millones de colombianos, entonces son 1,5 millones de muertos, que es una cifra aterradora y desgarradora. Pero entonces es un tema de sopesar los derechos y está el derecho a la vida que está por encima. O sea, si no hay vida, no hay nada. Entonces, creo que lo que pasa es que la realidad social en Colombia es muy compleja y, por ejemplo, esto que quieren hacer con el tema del IVA, de poner, grabar con IVA la canasta familiar. Entonces, eso no es otra cosa que una situación, exponer a la población a una situación de hambre, una realidad social absurdamente dolorosa. Aparte que no, casi no le aumentaron nada al mínimo y como pretenden, o sea, le aumentaron, pero vale más lo de la canasta familiar de lo que le aumentaron al mínimo. Sí, O sea, es que es ilógico, aparte de gente que paga arriendo, sus hijos, y eso que a veces los dos trabajan o a veces solamente una persona trabaja. O sea, no, o sea, me parece que es tan, no sé, hoy me... le Son mando el de la realidades, moto al presidente. pero siempre a las vías de hecho. Es lo que me preocupa, Alexandra. Bueno, Journey, alístalos. ¿Cuánto es 2.000? bueno, Lo que pasa es sigamos. que eso es un problema bastante complejo, porque pues si nos vamos a, digamos, a tasas de mortalidad, por lo menos tenemos VIH que tiene una tasa de mortalidad aproximadamente del 23%, que es una tasa de mortalidad bastante alta, Pero el o virus no comparado al circula. 10% de enfermedades mentales. Ven, pero el virus no circula como circula el coronavirus. Pero vengan, aterricemos aquí a la clase. El virus no circula. Entonces, esa efectividad y esa materialización de los derechos, un juez de la República hasta ayer le podía ordenar al presidente. Ya hoy, según lo que pude escuchar, la cuestión no es tan sencilla. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? Habla del derecho procesal. Hablábamos que es una rama propia e independiente del derecho, con principios fundamentales, con extenso contenido, que de sus normas se derivan derechos y obligaciones de naturaleza especial, ¿sí? Que es son reglas, como hablábamos ahorita, de la cadena de custodia. Sí, es un derecho público formal, acudiendo al término de formas, instrumental, como instrumento autónomo y de principal importancia, de imperativo cumplimiento. ¿Mm? Entonces son formas, son instrumentos, es de imperativo cumplimiento, es un derecho autónomo e independiente, y es una rama del derecho
como el derecho laboral, el derecho penal, el derecho administrativo y demás. Los ejemplos que poníamos al inicio de la clase, ¿qué buscaban? Que nos diéramos cuenta la connotación y la importancia del derecho procesal, porque como hemos sido repetitivos e insistentes, ¿sí? Es el ejercicio de la función jurisdiccional, de esa potestad del Estado de administrar justicia, de dirimir conflictos. Entonces, regula la soberanía del Estado al aplicar la función jurisdiccional, estableciendo el conjunto de principios que deben encauzar, garantizar y hacer efectiva la acción de los asociados para lograr, óigase bien, la protección de todos sus derechos, vida, patrimonio, libertad, cuando estos se vean amenazados o perturbados. Insistimos, Profe, señor. volviendo, qué pena, volviendo al tema, o sea, de que no era como antes de que, digamos, si algún juez solo decía una sentencia, digamos, referente a una tutela, el presidente tenía que acatarlo, ya no va a ser posible. No he leído el decreto, pero eso parece, o por lo menos no un juez normal, sino un juez del nivel, bien sea la Corte Suprema de Justicia o demás, pero Sí, por lo igual. menos de que por lo menos pasado, digamos, el juez de distrito de acá, de Bogotá o de Cundinamarca, había una Sí. tutela, no sé, whatever, cualquier cosa que le estaban, alguna violación hacia el presidente o algo que estaba omitiendo el presidente, que le decía, el presidente tiene que pedir disculpas en un lapso de 72 horas o si no, whatever, así como ese tema. Ya digamos, ya, Es más un tema de jerarquías. Sí. Bueno, sigamos. Entonces tenemos el derecho objetivo, el derecho sustancial, también llamado derecho sustancial o el derecho subjetivo o derecho procesal. El derecho objetivo son las reglas de conducta, son las normas jurídicas, el derecho positivo que hablábamos ahora, que nos habla que es el conjunto de normas que regulan la conducta de los individuos en la sociedad y reglamentan las relaciones de intereses en orden a la distribución y goce de los bienes de vida. Establece derechos y obligaciones, facultades y deberes para las personas y que prevé normalmente sanciones que deben aplicarse a aquellas cuando incurran en incumplimiento. Traemos a colación los casos que poníamos ahora. Me prestan un dinero, tengo que pagarlo o me obligan a pagarlo. Si yo contrato a una persona, tengo que pagarle su salario, prestaciones, seguridad social y demás. Esas son las reglas, son las normas jurídicas de derecho objetivo, de derecho sustancial. Y tenemos las normas jurídicas de derecho subjetivo, de derecho procesal, ¿sí? Regulan la actividad del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, es decir, desde este derecho objetivo. Y son normas instrumentales que disciplinan los requisitos de un acto encaminado a solucionar conflictos de intereses, o sea que regulan los medios para dictar solución e imponerla, atribuyendo al efecto un poder jurídico a determinado sujeto correlativo a la sujeción de otro. Entonces son esos procesos, procedimientos que lo que buscan es solucionar los conflictos de intereses, aplicar esas normas jurídicas, porque las situaciones de hecho frente a las normas jurídicas son miles. La norma jurídica es solo una. Entonces, es ahí donde está la aplicación del derecho. Entonces, tenemos los fundamentos constitucionales de la Constitución, perdón, los fundamentos constitucionales del derecho procesal. Así, hablábamos, recordemos, ese logro de la democracia, que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Entonces tenemos la Constitución Política de Colombia. En su artículo 2 nos habla sobre los fines esenciales del Estado. Entonces nos dice servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios. Miren, efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todas
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional y miremos esto aquí, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Piénsese en un estado donde no se apliquen las normas jurídicas, que creo que está pasando aquí en Colombia, con el ejemplo de la compañera Alexandra. Si ella le manda a los de la moto al que le debe, ¿cuál será la respuesta de los familiares de los que le debe? Entonces, ¿sí me entiende la pregunta? Pues que ellos me van a demandar a mí o algo así. No, ellos te responden igual. Ah, ok. Te mandan los de la moto, entonces. Pero pues yo mando a los de la moto, no voy yo. Sí, entonces miren que ese fin esencial del Estado, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Entonces las normas es para convivir en paz y para que exista un orden justo. Para eso están las normas y el derecho procesal no es lo que nos permite aplicar o que se dé ese orden justo. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, señor. Listo, entonces me desconecto y nos volvemos a conectar ahora. Ya se los envío al grupo. Me disculpan, pero el tema de la universidad no es un tema mío. Entonces ya me desconecto.